La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Dios nos bendice, nos acompaña. La maternal protección de la Virgen está siempre con nosotros en este curso sobre la Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. Y ya estamos comenzando a ver la síntesis teológica, la sistematización. Volvemos a insistir en algo que hemos repetido, pues hemos tenido las fuentes de la Eucaristía como sacramento, un repaso histórico muy rápido y algunas ideas que nos proponen el magisterio de la Iglesia. Y en la última sesión decíamos como introducción a esta parte teológica que nos vamos a detener en cada uno de los 6 ejes temáticos. Hoy vamos a ver el eje temático de la comunión. La Eucaristía como sacramento de comunión. Aunque pueda resultar un poco extraño, vamos a comenzar la reflexión teológica sobre el sacramento de la Eucaristía con una realidad muy de ella y muy de la Iglesia, ciertamente, pero a la vez muy de la antropología, es decir, de la ciencia humana, que es la comunión. Generalmente, cuando nosotros estudiamos la Eucaristía, comenzamos o por la Cena del Señor y su institución, o por el tema de la presencia, o por el tema del sacrificio. Ninguno de esos temas los vamos a obviar, pero siguiendo lo que nos brindan las fuentes bíblicas que hemos mencionado, vamos a ver una realidad que es la primera con la que todo ser humano religioso se encuentra, incluso en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la Iglesia, que es precisamente la comunión, la común unión. Es verdad que el hombre y la mujer fueron creados con sus peculiaridades individuales, pero llamados a formar un nosotros. El primer nosotros que se constituye desde la mentalidad bíblica es el de Dios con su criatura perfecta, hecha a su imagen y semejanza. E inmediatamente, por voluntad del Creador, se rompe la soledad del hombre y comienzan las primeras comuniones. La primera de las comuniones, Adán y Eva, hombre y mujer. Todo ello para significar lo que con la familia, el conjunto de familias, el pueblo y la cultura va a subrayar, la común unidad a la que están llamados. Y aunque se pueda dar el peligro y la tentación del egoísmo y de la ruptura, siempre estará llamado el ser humano a manifestarse y definirse como persona desde el nosotros. Y esto implica encuentro, diálogo y sintonía. El sacramento de la Eucaristía viene a enfatizar esta dimensión primera del ser humano. Para lograrlo no se puede dejar a un lado la razón de ser, es decir, la presencia y el misterio pascual transformador de Jesús. La forma como se hace, la comida y el memorial. Y la consecuencia, la santificación del hombre en la eclesía, es decir, en la iglesia, que es la expresión inmensa de la comunión. Por eso es importante que para profundizar en todo lo que es el sacramento de la Eucaristía, comencemos por esta primera manifestación donde se realiza la Eucaristía, la comunión eclesial. Posteriormente, vamos a hablar de la iglesia, que ese sería como el tema paralelo, pero sin dejar a un lado lo referente al banquete, a la memoria, a la presencia y al misterio pascual. Para hacerlo, vamos a ver esa perspectiva. La Eucaristía, sacramento de comunión. Desde la alianza inicial hasta la experiencia de hoy. Ya lo vimos al estudiar las fuentes de la Eucaristía, ya lo repetimos hace un momento. Dios creó al hombre para introducirlo en su comunión con Él primero, y después hombre y mujer con Él, y después hombre y mujer con los demás seres humanos. La comunión se fue expresando en la alianza con todo lo que ella encierra. Y hay una característica importante desde el punto de vista bíblico y del cristianismo. Hay una estrecha vinculación con Dios y entre los hombres, imágenes y semejanza de Dios, con el cual se entra en comunión.
Con Moisés como mediador y guía del pueblo se establece la comunión de la alianza. Y así el pueblo de Dios, con todos sus miembros, llega a ser propiedad de Yahvé. Se establece la alianza que implica la comunión. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. La estrecha relación de la alianza hace que los dos se necesiten. Dios y el pueblo y Dios. Es el riesgo de quienes sellan una alianza. En el momento cuando alguno la rompe, el otro prácticamente puede desaparecer porque es borrado de esa relación estrecha. De allí, como lo vimos, que quienes sellan una alianza establecen una cláusula con lo que se expresa el derecho de mantenerla por siempre. Y en el caso de romperse, quien es ofendido y sufre la ruptura tiene el derecho y en cierto modo la obligación de ir a buscar a la otra parte y reconstruir la alianza. Es lo que siempre hizo Dios en el Antiguo Testamento. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, quien se encarnó y puso su tienda o su morada en medio de la humanidad. El ministerio de Jesús fue tal que iba construyendo con su pequeño rebaño, los 12 y sus otros discípulos, una nueva alianza que va a ser sellada con su sangre derramada y ratificada con su glorificación en la resurrección. En la última cena, Jesús instituye el sacramento de la comunión de la nueva alianza con su cuerpo y sangre como los alimentos de la Eucaristía. A lo largo de su vida pública, Jesús va encontrándose con sus discípulos, con la gente y con los pecadores. Y va preparando el estilo de lo que deberá ser la iglesia. Si bien el término comunidad es muy general y abarca mucho más de lo que podemos imaginarnos, el término comunión tiene una fuerza importante y definitoria, es decir, define la relación entre Dios y su nuevo pueblo. No hay sino que leer la alegoría de la vid y los sarmientos, el capítulo 15 de San Juan. Esta alegoría nos indica cuál es el estilo del pueblo de la nueva alianza. Es el estilo de la comunión, de la unidad, con la cual se da un fruto que permanece. Por otro lado, esa unidad entre Jesús y los suyos se va a convertir en imagen de la unidad entre Él y el Padre. Y no se trata de un hecho subjetivo, sino que tiene una demostración objetiva. Es decir, se manifiesta. Y al hacerlo por el testimonio de la fe y de la caridad, entonces el mundo va a creer, como lo dice en el capítulo 17, en el versículo 11 y en el versículo 21 del Evangelio de Juan. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, y junto con ella el sacerdocio con el mandamiento del amor, Jesús le está dando a los discípulos el mandato de hacer, de realizar, de mantener la comunión, que está implícita en aquel mandato: hagan esto en conmemoración mía. Este memorial, hacer memoria, es lo que va a fundar en el fondo las bases del pueblo de Dios y por tanto de la iglesia. Ese mandato está orientado a constituir la comunión. De allí la estrecha relación entre el misterio de la comunión y del pan y del vino eucarístico, de la cena, es decir, en el tomen y coman del mandato divino, ya se encuentra, lo denota el plural del imperativo, la invención cristiana de la comunión. Cristo lo reafirma al constituir proféticamente la nueva alianza en esa cena pascual. Nueva alianza que será sellada desde la cruz, con la sangre derramada y ratificada por la resurrección, al realizarla hacia la plenitud. Hay un autor, Cristo Rey García, que señala el criterio legitimador de toda Eucaristía como se da con la fidelidad al mandato. Esa fidelidad implicaba realizarlo, cumplirlo, pero siempre en comunión con el Señor y entre los hermanos. San Pablo también hablará, como lo veremos a su debido momento, del cuerpo de la iglesia. En la institución de la Eucaristía, al mandar hacer que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre, entonces Jesús está reiterando su intencionalidad de que la iglesia se una a Él. Así
La Eucaristía es la puerta de entrada para entender la unidad con Cristo, hermosamente simbolizada en el icono del cuerpo. Y al hacer memoria de la institución, se está haciendo memoria también de esa unidad que constituye el pueblo de Dios, la Iglesia precisamente como cuerpo de Cristo. Esta es una de las muestras que nos permitirán concluir después que la comunión tiene una dimensión sacramental. Además, es sacramento de la Eucaristía, sacramento de la comunión. Esto también tendrá su repercusión al hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Es una presencia que crea y sostiene la comunión. Fíjense lo que dijimos hace un momento y ayer en la última sesión, cuando decíamos que no se trata de ejes temáticos o núcleos temáticos individuales, sino que se interrelacionan entre sí. Lo estamos viendo aquí. También un poco más adelante podemos avisorar una estrecha interrelación entre el bautismo y la Eucaristía en lo referente al tema de la comunión. Por el bautismo, el creyente es incorporado a Cristo, es decir, metido en su cuerpo. Hay que detener un poco la mirada sobre esta imagen. Incorporar viene a significar introducirse, injertarse en el cuerpo de Cristo. Una idea que ya aparece en Juan 15, en la alegoría de la vid y de los sarmientos. Y esto tiene dos consecuencias. Una, la de la estrecha vinculación que el bautismo crea con Cristo. El bautizado se convierte en otro Cristo, y así lo deja ver San Pablo cuando dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, capítulo 2, versículo 20 de la carta a los Gálatas. Y como lo dice también San Pablo, el creyente se reviste de Cristo y se hace uno con Él. Pero esto no es un fenómeno espiritual aislado. Al incorporarse, al meterse dentro del cuerpo, se hace miembro de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Entonces entra a formar parte del nosotros de la alianza, ya mencionado en el tema 2 y mencionado también al inicio de este tema. La nueva alianza reafirma la importancia de ese nosotros con la comunión. Y esto no es algo que se da por mera consecuencia, como si se tratara de una reacción en cadena. Aquí, como bien lo sustenta la teología paulina, entra en juego el Espíritu Santo. Es el verdadero sentido de la segunda epíclesis. En ella se pide al Espíritu Santo, el mismo que ha permitido la consagración del pan y del vino, que la comunidad o asamblea eucarística se consagre en unidad para que se transforme en cuerpo de Cristo. Epíclesis, ya lo vimos también, lo recordamos, es una oración de invocación generalmente, muchas veces con la imposición de las manos. Es la oración con la cual se pide la acción del Espíritu Santo en el caso de la consagración para que se convierta el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y cuando se le dirige a la asamblea para que se convierta en expresión comunional, es decir, de comunión del cuerpo de Cristo también. Ya San Pablo también lo indicaba en el capítulo 11, versículo 29 de la primera carta a los Corintios. Porque quien come mi carne y bebe, quien come de la carne y bebe del cáliz sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, pues está comulgando de manera indigna. Es decir, hay una referencia al cuerpo eucarístico, pero que también es el cuerpo de la Iglesia. El cuerpo es la realidad total formada por Cristo y su Iglesia. No recibir dignamente el cuerpo, como nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, San Pablo, en el contexto de lo que él nos enseña, es no estar en comunión con la comunidad eclesial. Cuando falta la conciencia de esa unidad corporal y no hay amor fraterno, un distintivo esencial de la Iglesia y por tanto de la comunión, que lo es entre los hermanos, entonces, si no hay esa comunión y se participa de la Eucaristía, se lo hace indignamente y entonces eso no es la cena del Señor. Aun cuando se celebre, se está celebrando una caricatura, una consecuencia pues de esto, ¿no? Quien comulga a Cristo, quien comulga a Cristo Jesús, quien hace la comunión con Cristo, es la Iglesia, representada en cada uno de los miembros, a quien el Señor le ha entregado su cuerpo. La comunión personal de cada uno de nosotros
se inscribe dentro de la pertenencia del creyente a la iglesia. Aún con la participación de cada miembro de la Asamblea Eucarística, quien en el fondo comulga es la iglesia, ya que el encuentro con el Señor es comunitario, expresión de la mencionada comunión. Es verdad que yo comulgo, tú comulgas, él comulga, pero en el fondo somos nosotros los que comulgamos. Y el hecho de comulgar cada uno, el yo, tú y él y ella, pues al unirse en el nosotros, le está diciendo al mundo, los que están allí forman parte del cuerpo de la iglesia. Y es importante destacarlo. No se trata, por Dios, de desvirtuar la vinculación o la participación personal de cada uno de los miembros de la comunidad o asamblea eucarística, por Dios, no. Al contrario, es darle una mayor amplitud, porque la estamos situando en el nosotros, en la asamblea que celebra el acontecimiento eucarístico. El individualismo eucarístico en el cual se ha caído, porque es mi comunión, es mi visita al Santísimo, es mi, que termina siendo individualismo, ha reducido la comunión a una experiencia privada entre el comulgante y Jesús, dejando de lado el necesario e imprescindible contexto eclesial. Y a veces estoy comulgando y al lado tengo a alguien que necesita mi ayuda y no me importa, porque es mi comunión. Recuerdo que una vez un sacerdote llegó a una ciudad y se encontró con un compañero que tenía 15, 20 años que no lo veía y quería saludarlo, pero además porque tenía una necesidad perentoria en ese momento y se acercó a saludarlo. Oye, mira, perdón, soy fulano de tal. No me moleste porque estoy haciendo la acción de gracias con mi comunión. No me moleste, estoy vinculado a Cristo. Y el otro pues tuvo que esperar un rato y después cuando se levantó, el otro lo terminó de regañar. No entendió, porque en el fondo estaba haciéndolo aquello de la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo que dice, yo sí soy Señor bueno, yo soy el que oro, no como aquel que está allá atrás. Y el que estaba atrás, pues decía, Señor, yo soy un pobre pecador, te pido perdón. ¿Quién llegó después a su casa justificado? Jesús hizo la pregunta y el escriba le dijo, pues el que hizo el acto de humildad. La participación eucarística no es, ante todo, un acontecimiento interpersonal, no un tú a tú, como si fuera, sino que es un encuentro abierto, un encuentro entre Dios y su pueblo. No es que yo sí comulgo con este porque es de mi movimiento, o yo comulgo con este porque sí, estoy de acuerdo porque él es de mi parroquia o es de mi familia. No, es un encuentro abierto, un encuentro entre Dios y su pueblo, por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso no puede haber discriminación. En la comunión eucarística el creyente no entra en un recinto cerrado, oculto, donde le es permitido dialogar solo él en total intimidad y privacidad con su Señor, sino que entra en un espacio abierto, inmenso, en aquel espacio donde se entrecruzan todas las interrelaciones del mundo, de la historia, de las personas, de la situación que se vive. La Eucaristía es un encuentro personal con el Señor Jesús, es ciertamente, y si es personal, tiene la dimensión individual, pero también comunitaria. En ese encuentro se da la comunión con Él, pero también con los hermanos, porque comen del mismo pan, beben del mismo vino, que es el pan y el vino de la Eucaristía. Es necesario destacar esta dimensión por varios motivos. Uno de ellos es para poder entender entonces por qué se mantiene la reserva eucarística que va a hacer posible el sacramento y el viático a quienes lo necesitan. Porque esa reserva que es fruto de una celebración comunitaria se extiende en el nosotros de aquellos que no pueden venir. El Señor que permanece fruto de un encuentro comunitario. No es las hostias que sobran, porque eso lo solemos decir incluso hasta los curas. Y Dios, mire padre, las hostias que sobran se guardan en el sagrario. No, las hostias no sobran. Las hostias son presencia viva del Señor que se reservan porque van a permitir que otros no solamente vengan a adorarlo, sino también puedan comulgar porque no pueden venir, porque están enfermos,
porque son ancianos, porque están incapacitados o porque viven lejos en aldeas. Por eso no hay que entenderla de manera individualista. Es un encuentro también, fruto de un encuentro comunitario, sea para la adoración o sea para llevarlo pues a otros que lo necesitan. El cuerpo eucarístico no es únicamente el cuerpo individual del Señor, es su cuerpo que incorpora a los demás, es su cuerpo de la iglesia. Por eso en la hostia consagrada, en el vino consagrado, está presente la iglesia. Desde esta perspectiva se justifica la reserva eucarística como símbolo y memorial de la comunión eclesial y comunitaria. Y eso hay que tenerlo. Yo no hago mi visita al Santísimo el jueves que le hemos dado permiso, pues hemos abierto para hacer nuestra adoración. No es porque yo necesite, no, es porque necesitándolo me uno también a toda la iglesia, con aquellos que de manera especial no pueden. Y por eso yo les llevo mi oración. La comunidad cristiana es consciente de ser la comunidad de los que están con el Señor, incluso de aquellos que no pueden permanecer presentes con nosotros. Fíjense, nosotros hablamos de la necesidad que tenemos de ir a misa porque nos han prohibido y hemos pensado, por ejemplo, en tanta gente que por su servicio permite que nosotros vayamos a misa el domingo. Los policías, los que distribuyen a lo mejor la gasolina o los que nos permiten tantas cosas. Por eso es importante recordar esta dimensión. La Eucaristía se convierte en el símbolo permanente de lo que la comunidad debe ser en sí misma. Una comunidad dividida, enfrentada, apática, está continuamente profanando de alguna manera la santa presencia. Una comunidad en la que la palabra de Cristo no es el punto de referencia de todas las discusiones, donde se dice Señor, Señor, pero no se cumple la voluntad del Padre. Una comunidad que vive del chisme y de la envidia y de la calumnia, profana la presencia del Señor, incluso si no comulga. Sin embargo, cuando el Jesús Eucaristía se hace el punto de encuentro, incluso de los hermanos separados, alejados, aquellos que a lo mejor no pueden asistir, cuando recurrimos a Él para que sea nuestra paz, nuestra reconciliación, entonces se justifica la presencia. Con todo lo visto hasta ahora, podemos comprender el por qué la puerta de entrada para poder conocer mejor la Eucaristía es precisamente con este eje temático de la comunión. Es el mismo Dios quien la crea y que la provoca. Por eso, como lo sabemos, al hablar de la consecuencia de la comunión, debemos hablar también de la iglesia, que lo haremos a su debido momento, recordando que la eclesía, es la convocatoria de Dios para entrar en la comunión con los miembros de su pueblo, presentado como iglesia. Veamos ahora algunos elementos distintivos de la comunión. El primero de ellos, por supuesto, es el nombre, la koinonía. ¿Qué significa koinonía? Lo escuchamos muchas veces con frecuencia. Koinonía generalmente la traducimos como comunión. Gracias al Vaticano II, el concepto y el vocablo comunión ha adquirido una relevancia de mucha importancia. Es herencia de la actitud de ir a las fuentes de la teología y del magisterio. Y el mismo Concilio Vaticano II habla de la iglesia como sacramento de comunión. Ya lo hemos mencionado varias veces. Y 20 años más tarde, en el año 85, en una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, se pudo afirmar que el núcleo central y sintético de toda la teología del Vaticano II se resume en estas palabras: eclesiología de comunión. La tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que se realizó en Puebla, asumió la idea e hilo conductor de la participación y la comunión y participación, que en el fondo pues se identifican una con la otra. Ya desde los inicios del cristianismo, como lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles, los escritos paulinos y los padres de la Iglesia, el concepto de comunión es asumido como propio. Con él se denomina a la comunidad eclesial.
pero también a la asamblea litúrgica, especialmente la de carácter eucarístico. Además, se convierte en la característica marcante y testimonial de los miembros de la Iglesia, llamada a experimentar la unidad interna y a provocar la unidad de la humanidad por medio del anuncio del Evangelio. Bíblicamente, podemos conseguirnos algunas maneras de entender la comunión. La primera de ellas, unidad de un grupo estable. Es la manifestación de cómo se vive la unidad, la actitud de vivir en iglesia. También la manera como se debe celebrar el culto cristiano con sentido de comunión, lo que habla también de pertenencia. Y para conseguirla con Dios y con los hermanos, lo cual conlleva también la idea de mediación ejercida por el ministro correspondiente. Una segunda manera de entender la comunión, compartir. Esta idea habla de la expresión de caridad fraterna y lo veremos a su debido momento cuando hablemos del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo se ponía en común para que nadie pasara o sufriera necesidades. Otra forma de entender la comunión es con la idea de participación. Quien comparte es porque participa. Quien está en comunión es porque participa, forma parte. No es un juego de palabras, forma parte. Es un miembro de un organismo vivo. No es como un libro en una biblioteca. Nosotros no somos libros de una biblioteca, somos organismos vivos de un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, que requiere compromiso de cada uno de nosotros, un yo y un tú que se encuentran para formar el nosotros. No es un conjunto de personas reunidas por azar. Además, es una manera muy concreta de expresar, ya lo indicamos, el nosotros, de una interrelación de varios yo con otros tantos tú. Esto fue una idea que le gustó mucho al Papa Juan Pablo II y que él la tomó de un filósofo, teólogo hebreo, Martin Buber, que hablaba precisamente de la comunión como nosotros. Otro término es la solidaridad. También la comunión se expresa como solidaridad. Y con esta connotación se habla del compartir, pero también con la fuerza que crea y mantiene la comunión, como lo es el amor fraterno nacido del amor del Padre a sus hijos. Paulatinamente, el término comunión va madurando en el tiempo, en su empleo. Por ello hay que prestarle atención. El creador de la comunión es el mismo Dios. Ya lo vimos. Cuando crea al hombre, lo crea para entrar en comunión con él. Por eso es imagen y semejanza suya. Y luego crea a la mujer para que ambos constituyan una comunión. Como lo vimos, pues, Él nos introduce, Dios, en su ámbito por medio de la alianza sellada, también con y por su sangre. Entonces nos eleva Jesús, gracias al bautismo por el que llegamos a ser hijos de Dios, nos eleva a ese nivel de comunión, de participar incluso en la naturaleza divina. Pero a la vez nos hace entonces hermanos entre todos los bautizados. Y ahí se crea la comunión, cuya máxima expresión está para nosotros los cristianos católicos en la Eucaristía como sacramento y en la Iglesia como el cuerpo de Cristo, llamado a edificar el reino de Dios en el mundo. Con esta comunión, por otra parte, se abre la real posibilidad de conseguir el encuentro definitivo con Dios en el reino eterno. El encontrarnos nosotros, el vivir la comunión de la Iglesia, es un signo de lo que va a ser el cielo. En el cielo no vamos a estar con la tontería que a veces estamos aquí, que si yo pertenezco al movimiento tal, que si yo soy amigo del padre fulano de tal, que si yo soy de esta parroquia, que si esta parroquia tiene tales características. No, allá todo el mundo va a estar adorando al Señor por toda la eternidad. Y vamos a tener toda la eternidad y no nos va a alcanzar el tiempo para fijarnos en cada uno de nosotros, sino sentir que somos un nosotros que adora a la Trinidad Santa. Y esto ya lo podemos ir adelantando aquí. De allí que la comunión va a tener también un significado implícito de carácter escatológico. Ya dijimos, lo volvemos a repetir porque a veces nos llegan esas preguntas, ¿qué significa escatológico?
todo lo referente al más allá, es decir, a la salvación, al encuentro definitivo con Dios en la eternidad. Es la asamblea de los santos del futuro que ya se ve, que se adelanta, que se vive en la tierra. Fíjense que San Pablo y los primeros cristianos lo llamaban, a los cristianos, ¿cómo lo llamaban? Los santos, a los santos de la iglesia tal, a los santos de tal parte. Es la asamblea de los santos que están en el cielo, pero que están también aquí en la tierra, que están en la Nueva Jerusalén y los que estamos camino hacia esa Nueva Jerusalén. Vamos a detenernos un momentico para contemplar lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseñan con relación a la comunión. Capítulo 2, versículo 42 y siguiente. Se nos presenta una descripción muy sintética, aunque clara, de la primera comunidad cristiana. Y allí encontramos los elementos importantes de la iglesia naciente. Primero, la enseñanza de los apóstoles. La comunión, el encuentro es con los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es equivalente a la palabra de Dios. Nos encontramos con otro elemento importantísimo, la fracción del pan, que es la Eucaristía. La comunión en el amor fraterno, que se llama coinonía, ya dijimos que coinonía está traducida comunión, y la oración. Y se da un elemento unificador, una actitud que unifica, la perseverancia, que es fruto del Espíritu Santo recibido en Pentecostés. La vida comunitaria vivida con intensidad debido a Cristo resucitado, que los había introducido en el camino de la salvación, además de provocar el asombro, es decir, motivación para la fe de los demás. Hacía que esa comunión, con ese entusiasmo que tenían, aumentara el número de los nuevos discípulos, caracterizado en el texto bíblico con una expresión: aquellos que también querían salvarse. Una característica esencial era la unidad, la comunión, que hacía que todos pusieran sus bienes en común para que nadie pasara necesidad, sino también para que se sintiera de verdad la fuerza del testimonio del amor. Y esto se va a sentir también en otros textos del Nuevo Testamento. Ciertamente que en el texto mencionado se nos da un retrato ideal de comunidad. Nunca estuvieron ellos, los primeros cristianos, exentos de tensiones internas y hasta de problemas. Incluso algunos autores, exégetas, dicen que el autor, concretamente Lucas, al hacer referencia de esto, estaba precisamente advirtiendo para que aquellos que rompían la unidad reflexionaran y entendieran que la comunión es un elemento vital, imprescindible de la iglesia. Hemos de evitar aislar los textos para no quedarnos más que con los que nos presentan esta idea. El resumen de 4:32-35, por ejemplo, nos habla de una comunidad ideal, pero también va a hacer referencia, como ya lo indicamos, bueno, de gente que no quería vivir la unidad. El caso de Ananías y Zafira, que permitieron volver a romper la caridad, sencillamente con el interés que ellos tenían. Después vamos a ver algo parecido en San Pablo. Lucas, al describir este modelo que ya he mencionado, lo está haciendo para advertir a las primeras comunidades de la iglesia que deben permanecer firmes en el modelo de la fe que ha inspirado y motivado el Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, quien guía y sostiene la perseverancia de todos, y es Él quien hace posible la comunión. Los discípulos han sido bautizados y confirmados por el Espíritu. Gracias a Él, por tener una misma fe en Cristo resucitado y actuar en su nombre, son movidos a constituirse como una comunidad de una nueva alianza. Y la unidad es lo que les mantiene como comunidad, como comunión. Es su misma definición. En 1 Corintios, Pablo, al hablar de la Eucaristía, toca el tema de la comunidad, comunión. En el fondo, va a abrir también las puertas a lo que podríamos denominar la asamblea litúrgica o la asamblea eucarística, como expresión de la iglesia que celebra el misterio del Señor y concretamente de la Eucaristía. De esto vamos a volver más tarde. Y Pablo hace referencia al cuerpo de Cristo con una connotación bautismal.
Por el bautismo entramos a formar parte de ese cuerpo, el cual a la vez hacemos presente de manera sacramental en la Eucaristía. Y esto va a marcar la vida eclesial de comunión en los miembros de la eclesía de la iglesia. De todos modos, es necesario enfatizar que la unión al cuerpo de Cristo, por el cual los cristianos son miembros suyos, es la unión a su cuerpo eucarístico. No solamente el bautismo, sino que el bautismo nos incorpora, pero nos incorpora de tal manera que cuando llegamos a la Eucaristía se reafirma esa unión de la iglesia como cuerpo. Como todos los cristianos son iguales, hijos de Dios y miembros del único cuerpo de Cristo, no puede haber sino unanimidad y no división. No significa uniformidad. No puede haber separaciones o discriminación entre quienes celebran la Eucaristía. El pecado de la división o de la separación hace que quien reciba el cuerpo de Cristo eucarístico lo haga indignamente. Y es lógico, ya que estaría rompiendo una unidad, estaría comiendo un alimento que produce unidad fraterna, pero que con espíritu de burla, al menospreciar a los más débiles o aquellos con los que yo no quiero estar en comunión. Todo ello tendrá sus efectos también en la recomendación de pureza para recibir el cuerpo eucarístico. La iglesia se hace presente en la asamblea eucarística, por eso podemos hablar de sacramento de la iglesia cuando llegue su momento. La asamblea formada en la última cena por el mismo Jesús y los apóstoles permite un encuentro íntimo entre todos los reunidos. Es así, misterio de comunión. Eso lo vamos a ver también cuando estudiemos el sacramento del banquete. Comunión que conlleva la participación en el misterio pascual de Cristo. De allí la importancia que Pablo quiere darle con intensidad al tema de la comunión eclesial eucarística. Tanto el libro de los Hechos de los Apóstoles como en la Primera Corintios se nos describe pues esa característica o esa caracterización esencial de comunión. En el libro de los Hechos se le ve como fruto de acción del Espíritu y con la actitud de la perseverancia que obliga a mantenerse en la unidad como testimonio comunitario para provocar que otros quieran salvarse. Y Pablo hace referencia a la misma comunión, pero en su relación con el cuerpo de Cristo, al cual se pertenece y donde no puede haber distinción ni acepción de personas. Es así como la comunión devendrá en el tiempo inicial en una expresión sacramental tanto de la iglesia como de la misma Eucaristía. Estamos llegando al término de esta sesión número 17. A partir de la próxima sesión seguiremos profundizando el tema de la Eucaristía como sacramento de la comunión. Les recordamos que si tiene alguna inquietud puede escribirnos por eucateo@gmail.com. Y que este material que estamos compartiendo con ustedes ya se encuentra en la www.diocesidessancristóbal.online. Los saludo y quiero invitarles a una cosa. Ojalá que hoy, en cualquier momento del día, luego de tener esta experiencia, tratemos de reflejarnos en el retrato de Cristo, que es nuestro espejo. Somos hombres y mujeres de comunión, porque no se trata solamente de la comunión del cuerpo y de Cristo, sino cómo la compartimos, y la compartimos en la iglesia, porque somos parte de un nosotros de comunión. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima sesión. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidessancristóbal.online.